Saludos, amigas y amigos de Asegure su Salud. Qué bueno tenerles como siempre ahí con nosotros para llevarles las informaciones y orientaciones de este importante mundo de la salud y la seguridad social en general. Hoy, como de costumbre, hemos preparado un contenido que consideramos de mucho interés para ustedes, ¿verdad? En nuestro kit de emergencia hoy tenemos algo que le va a gustar, porque es una crítica constructiva. Ustedes verán de qué se trata. Y también unos temitas que vamos a desarrollar hoy, que yo creo que también van a ser de mucha utilidad para cada uno de ustedes y sus familias en este mundo moderno de hoy. Así que no se muevan de sus asientos, que ya comenzamos aquí en Asegure su Salud. Bien, vamos a comenzar como de costumbre con nuestro popular segmento, ¿verdad? Ya el desarrollo del programa Kit de Emergencia, con el doctor Porfirio Cabral, nuestro querido Pochi, que hoy va a estar en sus aguas, porque precisamente vamos a hablar de los centros de emergencia aquí en nuestro país. Buenas noches, mi querido amigo. Buenas noches, Rafa. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te trataron los camiones de basura? Ustedes saben por qué él me dice eso, porque siempre le cuento que de camino de acá hay un camión de basura recogiendo. Y tú tienes evidencia, en esta ocasión hoy le mandé una foto, un día de estos la voy a pasar, en la Carmen Mendoza de Corniel, a las 5:45 de la tarde, un camión en el mismo medio de la calle recogiendo la basura. Oye. El que hizo eso es un enemigo de Carolina Mejía, nuestra alcaldesa y futura presidenta de este país. Mira, Pochi, cuéntame. Mira, vamos a hablar de un tema muy interesante, los centros de emergencia. Lo primero que vamos a empezar a describir, ¿qué es lo que es una emergencia? La emergencia es cualquier situación que aparece bruscamente en el cual tenga menos 24 horas de evolución. Eso es muy importante. Eso es una emergencia. Cuando no tiene esa característica, que es un dolor o algo, es una urgencia o una consulta derivada. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es muy interesante hablar en nuestro país del tema de la emergencia. Si empezamos desde la fundación de la salud en República Dominicana, lo primero que tenemos imágenes, por ejemplo, del hospital de Bari, que es el primer hospital que se fundó en todas las Américas. Y ese hospital estaban diseñados para que la gente fuera a la atención y primero a las principales atenciones de emergencia. ¿Qué ocurre? República Dominicana tiene una característica muy peculiar, que la voy a decir aquí, y peligrosa. Y es que nuestros hospitales tienen características particulares en las cuales, por ejemplo, usted va a un hospital pediátrico o a una maternidad con una emergencia, con un accidente, y de ahí le dicen que no le pueden prestar atención y lo derivan a un hospital traumático. Pero los hospitales traumatológicos en República Dominicana solamente tenemos como tales 3 hospitales traumatológicos, que son el Darío Contreras, el Juan Bosch, que está en La Vega, y el Hospital Neyária. ¿Qué ocurre con los hospitales traumatológicos? Para los accidentes usted tiene que asistir a esos tipos de hospitales, porque los otros hospitales o centros médicos, sean públicos o privados, no tienen la capacidad de dar respuesta a las múltiples lesiones que puede tener un accidentado. Por lo contrario, si usted tiene una emergencia que es cardiovascular, un infarto o un dolor de pecho, que tiene las unidades que ustedes piden, el sistema 911 que llamar, tiene que ser trasladado de ese hospital a ese paciente a hospitales clínicos. ¿Qué son los hospitales clínicos? Los hospitales donde se le da una atención para el manejo de esa patología, que puede ser desde un sistema de atención primaria, puede ser una pequeña... Eso te iba a preguntar, puede ser tanto de primer nivel como de segundo o tercer nivel. Mira lo que ocurre, con las emergencias lo crucial es el tiempo. Por eso es que cada centro tiene que tener la capacidad de manejar todo tipo de emergencia, aún ese hospital tenga características particulares. Okay. Vuelvo y le digo, una maternidad. Usted llega a una maternidad y no pueden decirle a usted que tiene un accidente frente a una maternidad que ahí nada más se atienden mujeres.
Y es algo que pasa aquí en nuestro país. No, todos los días. Tú vas a un hospital pediátrico y te dicen que ahí nada más atienden niños, pero tú tienes una emergencia. Y ese tiempo que se pierde, en trasladarte a otro lugar, es lo que determina que tú fallezcas. Entonces, eso hay que mejorarlo. ¿Y qué es lo que se tiene que crear? Se tiene que crear unidades de trauma shock. Y el shock también incluye lo que es el shock cardiogénico, donde usted, cuando llegue a una emergencia, sea atendido, estabilizado y referido al hospital que va a terminar con su tratamiento. Si es un hospital, ya sea de trauma o si sea un hospital clínico. Otra cosa que hacemos mal es dirigir los pacientes, por ejemplo, un paciente que es oncológico, con un problema de oncología, dirigirse a un centro de atención primaria o dirigirse a un hospital de trauma porque ahí no tiene la capacidad de respuesta para esa patología. Otra de las cosas muy peligrosas es la capacidad que tengan los centros hospitalarios en nuestro país para tener cuidados intensivos, unidades de cuidados intensivos. Todas las grandes emergencias que puedan existir están ligadas a un cuidado intensivo. De hecho, las camillas que tú tienes en la emergencia tienen que ser un reflejo de la capacidad que tú tienes de cuidado intensivo. Si tú tienes por cada 4 camillas en emergencia que tú tienes, debes tener una cama de intensivo. Por cada 4 camillas. Claro. Por cada 4 camillas que tú tengas en un área de emergencia, debe tener una de cuidado intensivo, una cama o una de cuidado intensivo. Es que es una relación que no se ha podido lograr. Para nada. Entonces, eso hace que sea muy interesante el tema de las emergencias en República Dominicana. Vuelvo y les repito, nosotros tenemos hospitales militares, donde aquí solamente son atendidos el personal militar. Eso sí le dan un poco de asistencia de emergencia y te trasladan a otro lugar. Lo mismo es que cuando tú eres militar y llegas a un hospital como el Darío Contreras, te estabiliza, pero debes trasladarte al hospital central o al hospital militar correspondiente, para que la gente entienda ese circuito. Existen, que quedan pocos, los hospitales de la red del Seguro Social, que también tienen ese sistema. Entonces, en República Dominicana, nosotros tenemos 3 niveles de atención. Primer nivel de atención, que debe tener un área de urgencia y de emergencia para la atención prioritaria, y luego trasladarla al paciente, a la víctima en este caso, porque no son pacientes cuando tú vas a las consultas, pero cuando tú vas a una emergencia, eres una víctima. Entonces, eso debe ser coordinado. El 911, tener una cartera de servicio y un marco de referencia, porque si tú llevas un paciente con un tipo de emergencia a un hospital que no tenga esa especialidad, tú estás perdiendo el tiempo. Además, cuando usted salta de hospital a hospital, usted lo que está recogiendo las bacterias de cada hospital. Todas las emergencias de este país tienen bacterias y están contaminadas porque no tienen sistema de esterilización automático. Por ejemplo, en países modernos, cuando tú entras a un área de emergencia, te da como una brisa, como que alguien te sopla, pero es un sistema de aire acondicionado que ya está esterilizando constantemente las bacterias que pueden haber en el ambiente. Eso usted no lo ve en ningún hospital. Otra de las cosas que no tenemos es la privacidad de los pacientes en nuestras emergencias. ¿Cómo tú vas a manejar los pacientes la privacidad? Los cubículos deben estar divididos entre tres grupos: hombres, mujeres y niños. Y hay hospitales, en nuestro sistema de salud tiene hospitales que tienen características específicas, como el caso de los hospitales oncológicos, que tenemos uno ahí en pantalla, que no es para usted ir a cualquier emergencia, tienen que ser para pacientes oncológicos. Entonces resulta ser que un paciente con infección o un paciente con cualquier cosa se dirigen a las emergencias de los hospitales oncológicos. Los hospitales oncológicos para el manejo específico de pacientes oncológicos, no con pacientes virales, ni con pacientes ni con pacientes de trauma. Ahora, ¿qué tiene la capacidad todos los hospitales? De estabilizar la emergencia, llamar al 911 y que el 911 traslade ese paciente al hospital correspondiente. Lo mismo ocurre en los primeros niveles de atención, que no tiene la capacidad de ingreso, y todos los pacientes con cierto tipo de emergencia necesitan ingreso, hacer como se hace el circuito del marco de referencia y contrarreferencia, que son unos temas que no lo queremos entender. La referencia y la contrarreferencia es que usted
envía a un paciente a un centro médico porque tú no tienes la capacidad y ese centro médico tiene que devolverte ese paciente a la área donde tú estás. Va a venir un tiempo que los pacientes van a ser por zona geográfica y entonces tú que eso es lo que nadie quiere hacer, por eso que no entiende la atención primaria. Y es lo que primero, debe hacerse. No quieren entender eso en la atención primaria, que yo creo que es uno de los motivos por los cuales la atención primaria no arranca, ellos no lo entienden, porque ellos creen que la atención primaria se va a quedar con los pacientes. El primer nivel, o la atención primaria, no se queda con ningún paciente, pero sí da la primera respuesta. Claro, como porque debe está ser, más cercano pero lógico, a la población. Entonces ya los hospitales más complejos y especializados, al igual que las clínicas, tienen eso. También existen hospitales que son mixtos, que tienen todas las ciudades, como por ejemplo la ciudad sanitaria, que tiene todas las especialidades. Esos son hospitales generales. Entonces, vuelvo y repito la clasificación. Primer nivel de atención, hospitales generales, hospitales materno-infantil, hospitales pediátricos, hospitales traumatológicos y hospitales especializados, como es el caso del oncológico. Entonces usted tiene que dirigirse, según el tipo de patología, a los centros donde pueden darle la respuesta, porque se pierde mucho tiempo, Rafael, y además usted está contaminando al paciente, claro, porque todas las emergencias están contaminadas. No tenemos sistema de esterilización y muchas veces las infecciones nosocomiales son más difíciles de reparar. Tenemos que felicitar en esta semana que tu armada está de aniversario. Cumpleaños, ¿verdad? 179 años de su fundación. La Armada de la República Dominicana. Almirante Acosta, Cambiaso, claro. Porque la gente no sabe que al poco tiempo de nuestra independencia, la Armada jugó un papel preponderante en la defensa de esa independencia. Y hubieron una cuarta batalla. Se enfrentó, inclusive, te digo, en condiciones precarias, que parecía muy por debajo del oponente, pues vencimos a los opresores, ¿verdad? Mira que no se mencionan casi las batallas navales. Eso es lo que te digo, que no ni las celebraciones la del gente ejército. Casi no conoce de nuestra historia naval, pero déjeme decirle, la Armada, lo que era la Marina de Guerra antes, ahora Armada de la República Dominicana, tiene un historial importante en la defensa de nuestros valores, de nuestros intereses. Ustedes no conocen que el lema de la Armada, lo que era la Marina, era una institución honorable. Y siempre con una disciplina, con una gallardía, o sea, no porque yo sienta por ahí que siento, que no lo puedo negar que siento, ¿verdad? Pero esa es la realidad, o sea. Y hablando de las instituciones, yo no sé ahora, ya yo salí hace varios años de la vida activa, no sé, por ejemplo, en temas de presupuesto, pero la Armada, de las tres instituciones de la Fuerza Armada, la que tenía menor presupuesto era la Marina. Con lo peligroso de las emergencias, hablando del esquema de emergencia, la Marina de Guerra debería tener, porque una vez la tuvo, pero ya no, una cámara hiperbárica. No, la tenía. La tenía. La tenía porque yo trabajé con esa cámara. Porque la cámara y salvamos muchas vidas. Es que eso salva y además muchas vidas. Los buzos que tienen y el personal. El mal de descompresión. Salvamos muchas vidas. Allá mismo, en ese entonces, estaba ubicada en el centro de salud, allá mismo de la base naval en Sanssouci. Y ahí nos llevaban los pescadores. Aquí se usa mucho en nuestro país la pesca submarina. Para sacar la vía. Estos humildes pescadores buscando la vida, por supuesto, se tiraban a veces. Ellos lo siguen haciendo. Con un simple snorkel o a puro pulmón. Y entonces bajaban y ahí venía el mal de descompresión y nos lo llevaban a veces en condiciones precarias. Y lo único que le salvaba la vida, exacto. Porque no hay más nada que salve esa vida. Después un día le vamos a explicar cómo es que eso funciona. Para que ustedes Pero es por eso. Y la última recomendación es que los hospitales, por ejemplo, de trauma, deben estar en
en las regiones principales. Así mismo como está dividido la ubicación de salud por zona, por región, sí, que son 7, tú tienes que tener en cada región un hospital de trauma centralizado. Porque tengo para decirle que lo que hace un hospital de trauma importante es el área de neurocirugía. El área de neurocirugía. Sin embargo, no todos nuestros hospitales tienen departamento de neurocirugía con un personal voluminoso que pueda resolver. Entonces, pero cada región, por ejemplo, la región del Cibao de Pinal, por ejemplo, Juan Bosch, que es el hospital ahí, una buena unidad de eso. Para el este otra, para el sur otro. Y así sucesivamente para poder salvar más vidas y brindar las mejores emergencias. Igual que las unidades para los infartos y los ACV hemorrágicos que están diezmando totalmente la población en República Dominicana. Ojo con eso, y son un esfuerzo que deben hacer todas las autoridades y coordinar para que la población tenga impacto y tenga esos servicios de emergencia. Bien, fantástico, Pochi, como de costumbre. Yo creo que ahí en el fondo de este segmento de Pochi hay unos consejos que ojalá, caramba, sean tomados en consideración por nuestras autoridades que rigen la política del sector salud. No se muevan, volvemos en breve con más contenido de interés aquí en Asegure su Salud. Bien, señores, yo quiero hacer 2 comentarios en uno sobre una situación, primero una situación del momento que estamos viviendo ahora en el sector salud y segundo, una impresión que tuve hace pocos días en una visita que hice a uno precisamente de los centros que citaba el doctor Cabral, Pochi, hace un momento. Voy a comenzar por ahí, por el final, y es esa visita que giré a la ciudad sanitaria, donde está el hospital Morgan, el Luis Aybar, que conocíamos como el Morgan, está el Centro de Gastroenterología, está Secanó, en fin. Y está el nuevo... hay nuevas edificaciones de consulta, de cirugía, etc. Bueno, el punto es el siguiente. Ese es un proyecto fantástico, ¿verdad? Que está llamado a jugar un rol importantísimo. Lo dirige, o por lo menos lo dirigía, el doctor José Joaquín Puello, dirigía el área de neurocirugía y creo que presidía el patronato. Él está en el hospital. Sí, él está ahí. Sí, pero digo, no sé si él es el presidente No, él es el director del hospital nuevo, del complejo bueno, de la ciudad sanitaria. De la ciudad sanitaria. A eso que me refiero. Él es el director. Él es el director. Exacto. Aparte de que nuestro querido profesor es un distinguidísimo neurocirujano de nosotros. Bueno, yo diría que es la cabeza de nuestros neurocirujanos y con una experiencia indiscutible. Y me consta que está tratando de hacer un gran trabajo para llevar eso hacia adelante. Pero lo que quería decir precisamente es eso. Él solo no puede. No. Miren, señores, lo que yo viví ahí ese día, que estuve por ahí, la verdad que me dejó una mezcla de impresiones. Porque ver tanta gente, tantos cientos de personas caminando alrededor de ti en una dirección y en otra, cruzándose. Como si estuvieran deambulando. Desorientadas. E incluso a través de edificaciones que todavía ni siquiera están terminadas de construir. Faltan todavía cosas por hacer, ¿verdad? Se está avanzando. Claro, usted no puede cerrar el hospital, ni mucho menos. Pero sí, yo sugiero que se trabaje un poco en la organización de los procesos. Que eso ayudaría mucho a los pacientes, a las personas que van a buscar servicio, o a cualquier otro, o acompañar a alguien, o a ver algo, lo que sea. Yo tengo mea culpa con eso, porque ¿Por qué, yo quedé con su hermano, el que trabaja con el asunto de béisbol. Sí, sí, claro. Y de irle a dar algún tipo de asesoría, de orientación en ese tipo de la gestión de
de los procesos internos, porque a veces castigamos a una persona tan prominente como el doctor. No, pero no tiene que ver nada yo con eso. Sé, pero no, pero que te estoy diciendo, no. Se castiga porque tú tienes el término de director, pero en realidad eso es un asunto de gestionar ciertas cosas. Pero porque a veces yo lo veo, eso es muy inmenso. Y el problema es que es un elefante blanco hasta ahora. Entonces, ¿cómo hacer la gestión de que eso pueda hacer, que pueda funcionar y sostenerse? Porque es muy grande. Pero eso es lo que siempre nos quejamos, Pochi. Claro. ¿Por qué no te llaman a ti? Porque yo estoy seguro que Mario Lama conoce de ti o los que están alrededor de él conocen de ti y de otros médicos distinguidos como tú también que saben de gerencia de salud, que saben de organización hospitalaria. Señores, no es cuestión de recursos. Indiscutiblemente que el sector salud en general necesita más recursos y aquí siempre hemos defendido el que el gobierno destine o los gobiernos destinen mayores partidas del presupuesto al sector salud. Eso es indiscutible. Pero hay muchas cosas que se pueden ir haciendo con lo que usted tiene y organizar las cosas, organizar el trabajo. Yo sé que no es fácil en un monstruo como ese, que está todavía en proceso de terminación, podríamos decir, y que abarca muchas cosas. Pero algo hay que hacer porque, oye, eso lo que parece es un caos. Un caos. Eso no puede ser que una ciudad sanitaria, como su nombre lo indica, funcione de esa forma. Hay que tratar, repito, de disciplinar, es que también los servicios están muy fragmentados y como tú dices, poco direccionados. Exacto. Hay una fragmentación muy grande y muchas veces esa fragmentación, Rafa, da el traste de, que lo diría en un modo popular, que parasiten, o sea, que tú le tomes un servicio a otra institución que está ahí mismo dentro. Entonces es una lucha intestinal que tienen ahí. Ahí eso es un problema, es un problema de gestión complejo, porque cada quien quiere alar por su lado. Entonces nuestro sistema de salud está en el término de la productividad por facturación. Entonces si yo tengo un tomógrafo, tú tienes un tomógrafo, si yo tengo un servicio, tú tienes servicio, ¿a cuál va? ¿A cuál voy? ¿A cuál me da el mejor servicio? Entonces tienen que juntarse y convertir esa ciudad, evitar que esa ciudad se convierta en un mercado y que sea una ciudad verdadera. Bueno, pues yo le pido, Pochi, le pido al superior gobierno, al doctor Lama, el director del Servicio Nacional de Salud, que le den todo el apoyo posible al doctor. Y también ve con qué quedó la infraestructura. Porque la infraestructura todavía falta, a eso me refiero. Y eso es todavía hay mucho por hacer ahí. Mucho por hacer. Podríamos decir que se está trabajando. Bueno, se estará trabajando, pero hay que ir sobre la marcha resolviendo cosas y hay cosas urgentes, yo creo, en las que hay que intervenir, sobre todo a eso que me refería de organizar los procesos, organizar los espacios, en lo posible, acorde a la situación actual del nivel de desarrollo que tiene la ciudad sanitaria. Pero mira, Rafa, te voy a decir algo. El buen desenvolvimiento y el desarrollo de la ciudad sanitaria significa un crecimiento económico para ese sector entero. Claro, por supuesto, claro que sí. Para ese sector entero. Claro. Porque eso genera tipo de servicios que tienen cafetería, comida. No, pero luego te estoy hablando de cientos y cientos de personas. Eso genera una economía de escala en ese sector, que es un sector que está en productividad muerta, o sea, que hay por ahí que produzca, que genere servicio. Y son, digamos, son la combinación de muchos detallitos. Información. Usted va en un carro, no sabe por dónde coger, dónde parquearse, esto con lo otro, no hay que le dé una información adecuada. Está el dermatológico ahí también, ahora me acuerdo. Déjame ver si yo llamo a fulano para ver si lo dejan pasar por ahí. 20,000 cosas así, o sea, detallitos, pero el conjunto de esos detallitos es lo que hace a una institución grande, precisamente. Bueno, pero vamos a pasar a nuestro segundo tema de hoy, que yo creo que ahora mismo es de mayor interés e importancia.
Yo quiero referirme brevemente a la noticia de la semana en el sector salud, que fue la información sobre el fallecimiento de 34 neonatos en el Hospital San Lorenzo de los Minas, el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas, en el pasado mes de febrero. Eso, aún uno siendo médico, deja a uno, digamos, chocado. Porque en estos tiempos uno no se imagina un nivel de mortalidad neonatal como ese, por la razón que sea. El doctor Martín Ortiz, quien dirige el área materno-infantil, niños y adolescentes del Servicio Nacional de Salud, dio una explicación o confirmó, porque creo que salió un comunicado también del servicio, dando la información sobre la causa del fallecimiento de esos 34 niños. Decía que aparentemente llegó un neonato contaminado al área, contaminado con una bacteria X, y eso provocó que todo el área se contaminara y que fallecieran otros 5 niños por un tema de shock séptico. Es una infección generalizada. Rafa, pero, ojo, porque dieron otros diagnósticos y otras motivaciones, o mejor dicho, cuando estaban especificando la causa de la muerte, casi todo iba a parar a lo mismo, porque muchas de esas cosas que se describieron como causa de la muerte van ligadas también a un proceso infeccioso, no, lo que pasa, como es la cita. Rafa, uno que ha trabajado en área de cuidados intensivos, claro, de adultos, no de neonatos, pero de neonatos peor. Cuando los intensivos, y mira que lo había comentado, tienen que tener un área de aislamiento para pacientes sumamente infectados. Por supuesto, claro. Inmediatamente tú detectas que hay un proceso infeccioso en una sala, tú la cierras y la fumigas, la esterilizas, tú tienes que ponerlo en otra área porque no puede ser. Eso es una cosa que pero por eso digo que esto llora, como decimos aquí, ¿verdad? Coloquialmente, llora ante la presencia de Dios. Miren, oigan lo que les voy a decir. Gestión. Antes de ayer, el colegio médico, se reunió la directiva del colegio médico, incluyendo su Ellos presidente. fueron y no lo dejaron entrar al hospital primero. Sí, pero bueno, después lo dejaron entrar. Okay. No solamente estaba Senencaba, estaba Víctor Díaz Alba también, estaba esta doctora... Está el doctor de los Santos. Sí, bueno, el tema es que hubo un encuentro tripartito del Colegio Médico, el Servicio Nacional de Salud, la dirección del hospital, etcétera. Se reunieron a puertas cerradas y se acordó asumir una dirección colegiada temporalmente y trabajar haciendo una auditoría de esos casos. Pero no importa lo que se haga, y hay que hacerlo, todo eso hay que hacerlo. Pero el tema es que los 34 niños murieron. Es algo, ya nuestro país de por sí tenía cifras negativas en cuanto a indicadores de salud, independientemente de que en apariencia había habido alguna mejoría en algunos de esos indicadores. Pero esto obviamente ya nos coloca el año en muy mala posición. Pero, Rafa, pero oye lo peor, oigan, porque la cosa no se para ahí. Sin ánimo de llevar esto a un nivel de chisme, ni mucho menos, pero una de las cosas que hay que investigar a fondo es un rum que hay en el sector médico, donde se comenta que los residentes o algunos residentes eran presionados o fueron presionados para cambiar algunas fechas del periodo de gestación de las madres, esos bebés, para disminuirlo. Es decir, cuando usted en vez de decir 37 semanas, 38 semanas, pone 32, 30, 28 semanas. Ya es alto riesgo. Exacto, es un bebé que puede tener... las posibilidades son muy pocas. Claro, entonces, alterar, si eso es verdad, es no grave, no gravísimo.
porque eso es alterar los registros y por ende alterar las Pero, estadísticas. doctor González, ¿y una muerte en un hospital pediátrico no le costó un cargo a un secretario de salud? Que si mal no recuerdo. Pero si mal no mal no recuerdo, se me olvida eso. Pero es que eso es, oye, eso es lo que yo no entiendo, porque hay a veces hay temas hasta de, a la directora, de vergüenza, de honor, de responsabilidad. De ética, un problema ético. Y ni hablar de la ética, que es lo primero en la ciencia médica, debe ser lo primero. Oye, a veces pasan cosas en la vida, en lo que usted desempeñe, cuando usted tiene un puesto de responsabilidad y más cuando usted está en la administración pública, que puede ser que no sean culpa suya, culpa directa suya, pero cuando usted dirige una entidad, sea la que sea, hasta la presidencia de la República, usted es responsable, usted es responsable de lo que pase abajo. Y más a esos niveles. Ya, no, estamos hablando de salud. Y más en salud, porque ¿sabe qué pasa? Que una vida no hay con qué reponerla. No, ya. Por eso que... que 23 eran de madre dominicana y 11 de madre haitiana. Madre eso lo que no tiene sea, que ver. Eso no es el problema. El problema es la calidad del servicio. Entonces, todo eso hay que revisarlo, hay que investigarlo. No se dieron declaraciones en principio después de esa reunión, simplemente ese comunicado que salió del servicio, donde alegaba porque mucha gente se confundió cuando se decía que causas externas, no es que causas externas, cuando se refería a causas externas al hecho de que se llevó un bebé contaminado a esa área y eso provocó esa oye, eso es algo porque repito, técnicamente inadmisible, inadmisible. Lo que sabemos algo de salud, claro, técnicamente eso no es una explicación. Exactamente, eso es inadmisible. A nosotros no. Óigase bien, yo creo que esto debe llevarse hasta las últimas consecuencias. No, en el próximo programa hablaremos en qué quedó esto. Eso no se puede dejar así. Y aunque tenga que llegar allá arriba, hasta el mismo palacio, pero esto hay que establecer responsabilidades. Esto no puede volver a ocurrir bajo ningún concepto. Y no es la primera cosa que citamos en este sector y que tiene que ver con el servicio. Tiene que ver con el servicio porque el servicio tiene la responsabilidad de todos los hospitales, del manejo, la organización, el desenvolvimiento de todos nuestros hospitales. Entonces ahí va, lamentablemente, ahí va la responsabilidad. Las puertas de nuestro programa están abiertas. Si las autoridades del servicio quieren dar alguna explicación más lógica, más razonable de lo que sucedió, no hay ningún, aquí lo recibimos. O los mismos compañeros del colegio médico. Pero hasta ahora, lo que hemos visto y hemos escuchado nos deja en shock. Y sea lo que sea, al final del camino, oye, en un mes tuvimos 34 fallecimientos. Es muy escandaloso. En estos tiempos, eso la verdad que no debe suceder, no debe volver a suceder, no debió suceder, lamentablemente. O sea que no podíamos, como programa del sector salud, asegurando la salud, que es nuestro deber tratar de llevar a ustedes consejos sobre cómo asegurar su salud, nosotros no podíamos hacer mutis, no nos podíamos quedar callados ante una situación que da, como decimos, pena y vergüenza. Ojalá que se haga algo, repito, por lo que pasó y para evitar que vuelva a suceder en cualquier futuro en nuestro país. No se muevan de ahí, que retornamos en breve con Asegure su Salud. Señores, con motivo de la pandemia, nos vimos obligados en el mundo entero, no solamente aquí en nuestro país, a trabajar desde nuestros hogares. Sí, casi todas las empresas se vieron en esa obligación porque hubo momentos, y eso sucedió, repito, casi en la mayor parte del mundo, donde se decretó cierre total y las personas tenían que quedar en su casa, solamente funcionaban servicios vitales.
Entonces el comercio, las empresas de todo tipo, pues se vieron en la obligación de coordinar con sus empleados el trabajo remoto, trabajar desde la casa. ¿Qué pasó? A medida que fue pasando el tiempo, recuerden que tuvimos 3 años con la pandemia, que dicho sea de paso, todavía oficialmente no ha sido cerrada, ¿eh? Como decía en estos días el director de la OMS, todavía estamos en pandemia. Parece que no, que ya parece un mal recuerdo, pero todavía tenemos casos aquí. No solamente aquí, en la mayoría de los países todavía se ven algunos casos. Lo que pasa es que las características, gracias a Dios, de la enfermedad también han cambiado. Ahora mismo, pues, en el último boletín que salió la semana pasada, apenas teníamos 20 y pico de casos activos registrados, gracias a Dios, ningún internamiento, ningún fallecimiento, por lo menos oficialmente, porque ya mucha gente no se está haciendo pruebas. Y sucede también que estamos teniendo muchos procesos catarrales. Tenemos mucha gente con virus respiratorio y hay mucha influenza, dicho sea de paso, hay rinovirus. Entonces, mucha gente al lado de usted tosiendo y gente sin mascarilla ya, ni mucho menos, estornudando, tosiendo al lado, todo el mundo contagiado. Y hay casos de influenza que se complican y llevan al paciente incluso a una neumonía. Pero lo que aparenta ser, repito, es que los casos de COVID ya no presentan esa virulencia que tenían por lo menos las variantes o subvariantes que tuvimos en estos años anteriores. Porque yo conozco inclusive de algunos casos que el paciente ha sabido que tiene COVID porque se le estaba haciendo una serie de pruebas por otras razones, no porque tuviera una sintomatología específica de COVID. Entonces, pero gracias a Dios, el tema es que eso obligó, como les decía, a mucha gente a quedarse en su casa. Y con el tiempo, las empresas fueron descubriendo que les resultaba hasta económico, más productivo, porque no solamente el empleado en su casa podía trabajar más allá de las horas establecidas normalmente, del horario regular, aunque eso después el Ministerio de Trabajo incluso dictó una disposición que abarcaba algo en ese sentido, pero también la misma empresa no tenía que pagar energía eléctrica, etcétera, una serie de servicios que van inherentes a la presencia de los empleados en los centros de trabajo. Entonces, hay una serie de estudios que se han llevado a cabo sobre esa situación para ver realmente cuál es el resultado de eso en los trabajadores, en los empleados. Y el resultado es que ha habido una mezcla. En principio, se nota una mezcla de impresiones en las respuestas que fueron recibidas de esos encuestados. Muchos empleados dijeron que se sentían bien, que se sintieron cómodos trabajando en su hogar, se sintieron tranquilos, se sintieron felices de poder estar compartiendo con su familia, etc. Pero hubo otro grupo, no menos grande, también importante, de personas que dijeron que sentían como un sentimiento de soledad, como que se sentían prisioneros, como que se sentían hasta cierto punto no solo solitarios, sino también tristes, acongojados. Pero oye, Rafa, te voy a dar una explicación simple para que la teleaudiencia lo entienda. ¿Por qué la gente va al cine? Si, por ejemplo, yo tengo en mi casa, en mi televisión, todos los canales y todas las películas, hasta recién hechas y eso, es que tú necesitas el calor humano y que te vean, Rafa. Es que bueno, eso es cuestión de tiempo. Cuando tú pasas en tu casa más de 8 horas,
en un mismo ambiente. Eso es para volverse loco, porque entonces no existiría la cárcel. ¿Para qué son las cárceles? Tú estás en una cárcel sin darte cuenta. Esa teoría de Robinson Crusoe, de que yo viví solo y hacerlo todo solo. Señor, el ser humano necesita el calor humano, que lo vean, que te comenten, que te digan, porque eso es lo que te gratifica. Entonces, eso era cuestión de tiempo. Dije que el trabajo era mejor en tu casa. Mentira. Tú tampoco tienes interrelación. ¿A quién tú conoces nuevo? ¿Con quién tú vas a hablar en tu casa las 24 horas del día? Porque entonces tú vas a almorzar, vas a trabajar y vas a dormir y a descansar en tu casa. Bueno, pues tú pusiste el dedo, ¿verdad?, sobre la llaga, como decimos, porque precisamente ese es el punto. El punto es que la misma naturaleza del ser humano, la biología evolutiva del ser humano, implica movimiento. Movimiento. El ser humano necesita moverse, necesita poder desplazarse, estar en movimiento para poder mantener una buena salud, no solo física, sino también mental. Y precisamente recuerden que aquí en nuestro programa, igual que en muchos otros medios de todo el mundo, siempre se ha dicho y aconsejado sobre la necesidad de usted ejercitarse. La actividad física. Porque para el sistema cardiovascular es clave. Como dice Pochi, actividad física para no sufrir de problemas cardiovasculares, reumático, de hipertensión, de diabetes, de hasta cáncer, de Alzheimer, etcétera, etcétera, y hasta de Alzheimer. Hasta de Alzheimer, porque hay estudios que te dicen que entonces, la conclusión al final, Pochi, viene por ahí, de la necesidad de... Ahora, claro, les digo lo siguiente, el tema del trabajo remoto, como bien han dicho muchos expertos, llegó para quedarse. Es decir, volver a la situación de que las empresas van a tener a todo el mundo trabajando en una oficina, en un local, etcétera, no, ya eso no va a suceder. Ya, si usted une eso al tema del internet, el tema de la inteligencia artificial, de lo cual hablamos la semana pasada y vamos a seguir hablando. Pero ya lamentablemente mucha gente quedará en su casa trabajando, pero con el paso del tiempo yo creo, pues yo opino, que las empresas irán de nuevo reasumiendo su rutina e integrando más personas a su trabajo. Miren, yo conozco, por ejemplo, multinacionales aquí que no han reintegrado a todos sus empleados por completo, pero comenzaron con un ritmo de que usted vaya un par de días o 3 días a la semana. Ahora te lo van a hacer inverso, a quitarte la costumbre, vamos a reunirnos. Exacto, a la semana. Claro. Entonces lo paradójico de esto es que en algún momento uno pensaba, bueno, debe ser mejor, ¿no? Pues no es mejor. No es mejor. No es mejor. Realmente no es mejor. Mira, Rafa, necesitamos movernos, necesitamos socializar, necesitamos mover los pies, caminar, necesitamos ver gente. El ambiente, mira, Rafa, tú ves por ejemplo, en el caso, a mí que me gustan mucho los deportes, en el caso de una carrera de caballo, tú la ves en televisión y tú no le encuentras de emoción, o de los mismos Fórmula 1. Pero si tú estás en ese ambiente, el ruido del ambiente te hace, o sea, el ser humano está diseñado para motivarse con el ambiente. Pero nosotros que somos fanáticos del béisbol, no lo mismo juego, es lo mismo tú verlo por televisión que está en el play. Nunca lo mismo. Nunca en la vida es lo mismo. Nunca. Ese ambiente, porque es el término ambiente. Claro. Ese momento que tú esparces. Mira, yo recuerdo jocosamente que los Cachorros de Chicago, Rafa, en un estudio que se hizo, decían que ellos tenían mucho tiempo perdiendo. Pero tú sabes qué característica tiene el play de los Cachorros. Que vendían la cerveza más grande de todos los estadios. En el 7º inning estaba todo el mundo borracho. Sí. Nadie se dio cuenta quién ganó ni quién perdió. Y la gente decía, pero ¿y cómo ese estadio vive lleno? Y era que ya ellos no iban ni siquiera a ver el mismo juego, era el ambiente. A beberse la cerveza y cuando usted termina, ¿y quién habrá ganado? No, yo ni sé. Pues, con todo esto, entonces eso es lo que pasa. Eso son cosas que lo tenemos en la genética.
Nosotros somos hombres de la caverna. Claro, claro. Y oye lo que te voy a decir, el hogar se diseñó para tú descansar. Sí, así mismo es, así mismo es. Pero Y para otras cosas que todo en la vida tiene su pro y su contra, ¿verdad? Pero hay que saber, hay que tomar la dosificación, Rafa, el tema de dosificación, para que aseguren su salud. La verdad es que hay que salir, hay que compartir, hay que ejercitarse, hay que tener actividad física en general, porque eso contribuye no solamente a la salud física, valga la redundancia, sino también a su salud mental. Así que no se muevan de ahí, que seguimos con más contenido aquí en Asegure su Salud. Bien, señores, miren, vamos a hablar, como este es un programa de salud, y nos fascinan los temas de los avances médicos, las investigaciones. El mundo de la medicina es un mundo dinámico, también fascinante, porque todos los días vamos avanzando, todos los días se descubren cosas nuevas, se descubren, y mucha gente bromea con el hecho de que no, porque lo que hoy es bueno, mañana es malo o al revés. No, no es eso, es que esto es dinámico. A la medida que vamos investigando y conociendo cosas y la tecnología, el mundo moderno nos ayuda, pues corregimos lo que hay que corregir o se descubren nuevos procedimientos, nuevos medicamentos, etcétera, y se hace lo que se tenga que hacer buscando la mejoría del paciente. Pues miren, hay un síndrome poco conocido y sobre todo aquí en nuestra sociedad, del cual se hace eco el famoso medio de medicina, Medscape, Medical News, y es sobre una alergia bien extraña que simula al síndrome de intestino irritable o de colon irritable, como querramos llamarlo. Realmente debe ser intestino irritable, porque por lo regular no es solamente el tema del colon. El artículo en sí describe cómo un paciente que llega donde la doctora Yevgenia Pachinsky, me imagino que debe ser por allá de Ucrania, de esos lados, en Nueva York, fue buscando atención porque tenía un problema de eso. Ella es una experta nutrióloga, dietista, y ella lo mandó a hacer una serie de pruebas de alergia. El hallazgo fue que el hombre tenía alergia al níquel. Eso es lo que llamamos el síndrome de alergia sistémica al níquel, o SNAS por sus siglas en inglés. Y fíjense, es interesante porque este síndrome de alergia al níquel, este fue un trabajo incluso que se presentó en octubre pasado en un congreso que hubo de la Sociedad de Dietistas y Nutriólogos que se celebró en Orlando. En Estados Unidos se estima que el 10% de la población padece de este síndrome de alergia al níquel. Es increíble. Estamos hablando de muchos millones de personas y hay subgrupos de población donde esa prevalencia es todavía mayor. Pero Rafa, ¿y cómo yo, bien me pregunta, yo siempre adelanto, cómo yo me contamino el níquel? ¿Cómo yo lo adquiero? Oh, muy fácil. Las latas donde vienen las habichuelas, guandules, pastas. Ahora todo viene en lata. Ahora hay que tener pendiente con eso. Yo sí le tenía todo lo que venga en lata, todo lo que venga en algún envase metálico que contiene níquel, puede provocarte este síndrome. ¿Tú entiendes? Está bien. Entonces, con mucha frecuencia es mal diagnosticado, y ese es el punto. Es mal diagnosticado porque lo confundimos con el síndrome de intestino irritable, porque los síntomas son muy parecidos. Pero mira, entonces, en la entrevista médica, en la consulta, una de las preguntas que debemos agregar es, ¿usted consume mucho alimentos enlatados?
cuando se le presente eso, es algo que se debe empezar a preguntarle al paciente. Usted usa mucho para sospechar la intoxicación por níquel. Y también voy más lejos, Pochi, verificar si nuestros laboratorios, porque no creo que nuestros laboratorios o nuestros alergistas, no sé si tienen en sus pruebas de alergia, esto es bueno determinarlo, ese tipo de alergia al níquel. Vamos a preguntarle al doctor Almodóvar, un alergólogo muy amigo nuestro. Porque la verdad es que es interesante, pero desde el punto de vista clínico, médico, una de las cosas características en esto es que como al fin y al cabo es una alergia, pues con frecuencia los pacientes presentan sintomatología a nivel de la piel también. O sea, tú tienes el síndrome de intestino irritable no sucede. Entonces tú lo combinarías con el síndrome de intestino irritable y lesiones en la piel, tú sospecharías tienes que pensar inmediatamente. Exactamente, porque al fin y al cabo el tratamiento es muy diferente del cielo a la tierra. Porque ahí este síndrome, esto es una alergia. Entonces usted lo trata como una alergia y el problema desaparece por completo. Pero cambia el pronóstico. Si usted lo comienza a tratar o cree que es un síndrome de intestino irritable, es posible que usted se pase toda la vida tratando a ese paciente y no dé en el clavo o lo mejore, pero los problemas sigan persistiendo porque no es un real síndrome de colon o de intestino irritable, sino es una alergia al níquel. Mira qué interesante. Y la verdad es que trajimos este artículo, vinimos a ponérselo a ustedes porque es de mucho interés. Aquí este programa, sé que hay muchos colegas que nos honran, ¿verdad?, con su atención. Y ustedes como pacientes también, sobre todo aquellos que están diagnosticados con este síndrome de intestino irritable, pues ya saben que tienen que tomar en consideración si tienen alguna otra sintomatología, sobre todo a nivel de piel o a nivel de las cosas que regularmente que posiblemente en una alergia. No esté viendo un paciente que tenga eso. Y claro que sí, porque Pochi, también el síndrome de intestino irritable es una dolencia muy común. Y ha ido en aumento. Y en nuestro país mucho más. Ha ido en aumento. Y ha ido aumentando porque el mismo estrés también ayuda le da su ayudita al síndrome. Aparte de la dieta. La dieta que cada vez es peor. Sí. En vez de ser mejor, nosotros hablamos mucho de la dieta y la necesidad de que usted coma bien y lleve una dieta saludable. Pero tú sabes qué es lo que pasa, Rafa. Es que yo creo que en comunicación estamos haciendo algo malo. La gente entiende como dieta cuando tú haces algo que es estricto. No puedes comer aquello, no puedes comer esto. No puede, por eso ese término lo hemos utilizado. Es la conducta, tu costumbre alimenticia, para que la gente lo entienda, que debemos que modificarlo y abocarnos para frutas y cosas naturales y dejar las cosas enlatadas aparte. Por ejemplo, el mismo caso de la habichuela enlatada. Aunque sea más cómodo, use su habichuela normal y tal vez son los productos que no tengamos en República Dominicana, pero los productos que usted tiene en República Dominicana, consúmalo de manera natural, que en todos los mercados existen. Entonces, debemos ir volcándonos a cambiar esa mala costumbre de usar todo empacado, todo procesado, porque ahí que viene el tema. No, y te digo, es fácil, dando una medicación para la alergia, y por supuesto usted tiene también que cambiar su dieta y comer menos productos que estén en contacto con el níquel. Yo sé que en estos tiempos es difícil, pero todo se puede. Todo se puede. Y recuerde que si usted tiene lo que aparenta ser un síndrome de intestino irritable y tiene síntomas de malestar gastrointestinal, náusea, diarrea, y después estreñimiento. Combinado con estreñimiento, si no hace más diarrea. Ciclo de alteración de su ciclo normal, de ir al baño, pues, en fin, son cosas que acompañan al síndrome de intestino irritable, dolor, molestia, pero si tiene aparte de eso
lesiones en la piel, irritación o le pica, y en las membranas, también en las membranas mucosas de su cuerpo, puede tener rinitis, puede tener inflamación. Una alergia. Exacto, hay que pensar en una alergia al níquel que, repito, normalmente nosotros aquí no lo hacemos. Así que, señores, con esto despedimos nuestro programa de hoy. A los que se quedaron esperando hablar de COVID, no hay, como les decía, mucho que hablar. Pero como que ya te lo mencionas. Tenemos que seguir cuidándonos de nuestras enfermedades tradicionales, dengue, malaria, etcétera. Fumiguen en su casa, en su edificio, en sus hogares, para evitar los mosquitos y más ahora con el cambio climático. Y, sobre todo, aquí estaremos siempre para preparar un contenido de interés y llevarle todas las informaciones que ustedes necesitan para asegurar su salud. Hasta entonces.